Bienvenidos a una nueva temporada de Activa tu Bienestar. Hoy los saludamos desde el restaurante Sicily a media cuadra del parque. Nos acompaña Mónica María Vélez Moreno y vamos a hablar un poco acerca del tema del burnout. Mónica, bienvenida. Sara, muchísimas gracias. Un cordial saludo para toda la comunidad del municipio de Jardín. Muy contenta de estar hoy en el programa de Antena 4. Mónica, cuéntanos un poco sobre tu experiencia, tu especialización en el campo de la psicología. Claro que sí, les cuento que yo soy psicóloga egresada de la Universidad San Buenaventura, llevo alrededor de más de 20 años de experiencia, me he focalizado mucho en el trabajo en el área clínica, o sea, en la atención de pacientes, en el área comunitaria y en el área organizacional, con mucho enfoque en todo el tema de salud, el tema hospitalario, y una de mis últimas experiencias muy significativas fue que fui secretaria de salud de uno de los municipios cercanos a Jardín. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar ahora en el tema. ¿Cómo definirías el burnout y en qué se diferencia de otros estados de agotamiento o estrés? Bueno, la palabra burnout es una palabra francesa que significa quemado, o sea, es estar agotado, es estar al límite, es tener ya como una situación en la vida y en relación con ciertas situaciones que definitivamente la persona ya no es capaz de manejar, ¿cierto? ¿En qué se diferencia de otros estados de agotamiento? Que el burnout se refiere exclusivamente al agotamiento, al estrés y a muchos síntomas relacionados con esa situación de agotamiento en el ámbito laboral, siempre en relación con el trabajo. Inicialmente las propuestas empezaron mucho en el área deportiva, cuando empezaron a observar que los deportistas de alto rendimiento llegaba un momento en que no daban más, o sea, siendo muy buenos, había un momento en que no lograban pues como conectarse con los logros y con las metas que necesitaban, y empezaron a hacer como todo el estudio de la fatiga en el ámbito laboral, pero en el ámbito deportivo, perdón, pero luego esto se trasladó a todo el tema de lo laboral. ¿Cuáles son los principales síntomas, que nos estabas hablando de los síntomas del burnout, y cómo pueden las personas identificar si están experimentando este fenómeno? Bueno, el burnout se caracteriza mucho por agotamiento, estrés, cansancio excesivo, en el crónico, o sea, en un largo periodo de tiempo. O sea, si yo estoy pasando por una situación y estoy cansada y estoy agotada en el trabajo, pero con solo dormir un fin de semana me recupero y vuelvo a tener todas mis capacidades, eso no es burnout. Generalmente es una situación que se da en el tiempo, es una situación que hace que la persona no responda de la misma manera en su trabajo, que no tenga las mismas capacidades cognitivas al servicio de las metas que tiene que cumplir. Es una persona que incluso se le empieza a afectar el sueño, se le empieza a afectar como todo su proceso de vida. Hay una interacción negativa muy grande con el trabajo. Por ejemplo, levantarse en las mañanas y no querer ir a trabajar, y llegar a trabajar y no ser capaz de funcionar. En grados extremos se dan situaciones como ya síntomas físicos. Es muy usual en el burnout las cefaleas constantes y permanentes, es muy usual, digamos, los dolores crónicos musculares y los problemas gastrointestinales. Pero mira que es todo un conjunto y un abanico de síntomas que en general están conectados con el trabajo. Entonces las personas siempre están decayendo, o sea, no tienen como altibajos, sino que siempre está como en constante, como una evolución negativa, por así decirlo. Exacto, es un proceso que se va dando en el tiempo. Generalmente empieza con unos pocos síntomas, empieza con unas características pues como muy usuales y muy comunes. Lo que decías ahorita no se distingue de otros estados de agotamiento, ¿cierto? Pero luego cuando no se presta atención, cuando no se identifica, la persona ya empieza a fallar en su trabajo. Las personas que la conocían antes dicen, esa persona era muy diligente, funcionaba muy bien, hacía las cosas muy bien, y de pronto, sin que aparentemente pasen otras cosas a su alrededor, la persona desmejora, incluso se afectan sus interacciones personales, en el trabajo, y por supuesto, como somos seres integrales, ese malestar se lleva a la familia, a lo social, y se empieza a tener una cantidad de situaciones pues de mucho disconfort en las personas que están sufriendo el burnout.
¿Qué factores suelen contribuir entonces al desarrollo del burnout en los diferentes contextos, en el familiar, en el laboral, el académico? Claro que sí, esa pregunta me parece excelente porque es que mira lo que decíamos ahorita, cómo identificarlo. Hay unos factores que definen, a ver, en lo personal, ¿cierto? Hay personas que a veces tienen muchas dificultades y no las resuelven por fuera, tienen muchos problemas, trastornos mentales de base, personas depresivas, ansiosas que no logran resolver estas situaciones mentales. También hay unas situaciones incluso como de estructuras de personalidad. Por ejemplo, hay una estructura de personalidad que se llama obsesivo-compulsiva. Como su nombre lo dice, es una persona muy rígida, es una persona muy ordenada, muy perfeccionista. Entonces esas características las lleva al trabajo y no le rinde. Entonces, como todo lo tiene que hacer medido con una regla, se queda después del trabajo, llega más temprano, no sale a almorzar y mira que todo eso va haciendo que la persona se vaya agotando. Bueno, y al interior de las empresas también hay unos factores que contribuyen, a veces las excesivas cargas laborales, los jefes que no son claros en lo que requieren de sus empleados, la falta de trabajo en equipo, la falta de comunicación, hay digamos, la falta de bienestar laboral. Al trabajo se va digamos, a vivir una experiencia productiva, pero yo creo que también una experiencia de placer y una experiencia de bienestar. Pero cuando en la empresa los diferentes equipos de trabajo no se hablan, se enojan, no hay claridad en los procesos, no hay una buena comunicación, también. Y hay un factor muy grande, los turnos rotativos. Cuando las personas tienen que rotar por diferentes turnos, por ejemplo, trabajar toda la noche, los médicos, las enfermeras, esos cambios en todo su sistema biológico y en todo su sistema de descanso, si no los saben adaptar, si no saben hacer lo mejor para poder descansar, generalmente en algunos casos termina en burnout. Quiero decir una cosa, Sara, es un asunto también de muchos multifactorial. No digamos que alguien está deprimido escuchándome y dígame, ay, claro, entonces yo voy a sufrir de burnout. No, la depresión no es concomitante al burnout. La depresión es una situación diferente, pero sí, mira, dentro de toda la gama que te presento se pueden juntar una cantidad de situaciones y van colapsando a la persona. Entonces, ¿qué características de la personalidad predisponen a alguien a padecer del burnout? Hay una que ya te dije que es obsesivo-compulsiva. Esa pues, la del perfeccionismo, la rigidez, el querer que los otros hagan las cosas como yo, el no delegar, es muy propicio de la compulsión a hacer las cosas perfectamente, ¿cierto? Hay otros rasgos de personalidad, por ejemplo, la dependiente. Una persona dependiente es aquella que todo su trabajo, todos sus logros, todos sus proyectos dependen de los otros. Entonces muchas veces se siente cansada, se siente agotada, no es capaz de decir que no. Si el jefe le pone cargas de trabajo, entonces ella puede creer que si no lo hace va a perder su trabajo, no es capaz de decir que no, no es capaz de poner un límite. Entonces la dependencia también te puede llevar un poquito como a esto. Y la inestabilidad en las emociones. Hay otras características de personalidad que llevan personas que son muy cambiantes, entonces un día están muy felices, muy contentas, una cosita pequeñita las vuelve así de eufóricas, pero también una cosita pequeñita las frustra, no tienen tolerancia a no obtener los logros que quieren y se van llenando de pensamientos negativos. Entonces, desde la personalidad, más o menos como esas tres características llevan mucho a ayudar y a ser concomitantes con respecto al burnout. Entonces tiene que ver mucho con el hacer constantemente, como la imposibilidad de tomarse un tiempo para parar. Yo pienso que tiene que ver con muchas cosas, o sea, sí, el hacer. También tiene que ver con la planeación, o sea, cuando no hay tareas definidas, cuando hay una inestabilidad en las empresas que todo el mundo hace de todo, cuando no hay, digamos, claridad en los objetivos que se requieren, cuando no se marcan los tiempos, cuando no se buscan estrategias de bienestar para los empleados. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho cuando una persona que está bajo mi cargo no sale a almorzar y se queda toda la hora del almuerzo dedicada al trabajo, y usted le pregunta, dice, es que estoy muy
cogida de la tarde. Entonces esa persona 2 horas la dedica al trabajo, no descansa, no hace un pare, no conversa nada más, no, y sigue ahí sentada. Entonces mira que esto afecta el cuerpo, pero también empieza a cansar la mente. Esa persona, le juro, que no va a funcionar mucho mejor que las personas que sacan sus 2 horas de almuerzo, ¿cierto? Entonces, el no tener unas claridades en el manejo de los procesos empresariales hacen también que se unan con todas esas características personales y que puedan llevar a las personas a este agotamiento. ¿Y de qué otras formas se puede ver afectada la salud física y mental? Pues mira, yo creo que cuando nosotros hablamos de estrés, a veces las personas dicen el estrés. Yo tenía una amiga que decía, eso sí existe, o sea, eso es como una cosa, digamos, como tan volada, etérea, sí. Como eso que es. Mira, el estrés realmente es una situación límite en las personas, es una situación extrema. Por ejemplo, hay una característica del estrés y por supuesto que se asocia lo que yo le decía ahorita, digamos dolores crónicos musculares. Usted dice, sí, pues a usted le ha llegado a doler un pie, la espalda y todo. El dolor muscular en la espalda alta, acá en esta parte del estrés, es una cosa incapacitante, o sea, la persona no puede dormir, la persona, usted le pregunta y ella dice, ¿es un dolor? No, es un dolor, es un ardor, es un vacío, es una cosa que yo siento, es una fatiga tal que siento que llevo el mundo aquí en mi espalda y usted dice, eso pues, ¿cómo lo defino, cierto? No, aparentemente no se define, pero las personas que lo sienten, por ejemplo, póngase en la idea de usted, de 5 días a la semana que tiene que ir a trabajar, 4 tiene dolor de cabeza y tiene que hacer su trabajo con el dolor de cabeza y se toma un analgésico y pasa un poquito el efecto y usted vuelve a sentir retumbar su cabeza, ¿cierto? Entonces, mira que realmente todo eso, lo que yo le digo, incluso hay una característica en el agotamiento extremo del burnout y es, digamos, hay una despersonalización. ¿Qué es eso? Que las personas llegan a un extremo de todos esos síntomas, de no entenderlos, de sentirse incapacitadas. El medio también las empieza a ver como malos trabajadores, entonces empiezan a darse como todas esas características, las empiezan a comparar con ellas mismas, pero los jefes le empiezan a decir, mire, es que usted era muy buena trabajadora, pero ya qué le está pasando, y ella a veces ni siquiera sabe qué le pasa, y llega a esa situación extrema. La despersonalización es una sensación de que no soy yo la que estoy haciendo eso, es como si mi cuerpo estuviera funcionando y yo estuviera perdiendo el control, y a veces no olvido lo que se olvidan las tareas, se olvida lo que le dijeron, no está bien conectada con los procesos, porque esa persona es como si estuviera trabajando en automático, o sea, logra funcionar en unas tareas, pero no es ella, como la palabra dice, está sin ella misma, o sea, se pierde a ella misma en casos extremos. Entonces, ¿qué consecuencias tiene el burnout en la vida personal y profesional de una persona? Activación de trastornos mentales de base o incluso se generan trastornos mentales, depresiones, ansiedades, dificultades de relación. Imagínate una persona que tiene que hacer ese sobreesfuerzo, ¿cómo llega a su casa? ¿Cierto? Y generalmente a la casa que va a dormir, pero a estar pensando lo que no hizo, su mente sigue en función del trabajo, entonces generalmente se afectan las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, los niños llegan a decir, mamá, este trabajo en el colegio no me hable que estoy cansado. Las personas se distancian mucho en su vida social, o sea, pierden sus interacciones sociales porque todo su mundo se les vuelve en pensar y estar, digamos, sintiendo de manera permanente ese círculo negativo y vicioso que tienen con el trabajo, ¿cierto? Y no logran a veces ni siquiera identificar, entonces las consecuencias son, las personas empiezan para las empresas también, se incapacitan mucho, se enferman, no se logran los objetivos, hay una cantidad y ya la persona también se enferma demasiado, se activan todos esos síntomas y cuando no se activan esos, se activan otros que sean como
como, digamos, la parte débil de la persona, ¿cierto? Entonces, si la persona tiene alguna otra enfermedad, de todo ese agotamiento y de todo ese estrés va a llevar a agravarse mucho más toda esa situación de enfermedad que la persona está viviendo. Es doloroso, pero les quiero contar una cosa que yo a veces lo he visto en pacientes, y es, todo el tiempo en función del trabajo, negativamente, como la palabra lo dice, quemados, y luego dice, pero ¿por qué no tomas decisiones? ¿Por qué no haces otras cosas? ¿Por qué no buscas otras alternativas? Entonces siempre tienen, no, es que el trabajo es muy importante, es que mis hijos van para la universidad, es que siempre están en términos de querer resolver un mundo de cosas y no darse cuenta que ese trabajo no los está favoreciendo, no los está beneficiando, y logran a veces jubilarse. Y uno se pregunta, ¿por qué hay personas que se jubilan supuestamente para vivir una experiencia ya de disfrute y al poco tiempo fallece? Fallece. Su cuerpo está... Porque es parar como de un momento a otro. Exacto, y a veces se han metido siempre en ese círculo donde el trabajo realmente tiene un objetivo, pero no es satisfactorio. Con la persona quiere pagar su casa, la persona quiere llevar sus hijos a la universidad, la persona quiere un mundo de cosas y por eso siente que no puede hacer cambios en su vida, pero cada vez su cuerpo está más resentido, está más agotado y llega un momento en que tampoco, pues eso tampoco pues lo llena como de bienestar y de vida, y también lo pueden afectar pues como todo su cuerpo e incluso su funcionamiento en general. Bueno, ¿cuáles serían algunas estrategias para prevenir el burnout antes de que se convierta en un problema serio? Yo les planteo como varias cosas. Una es aprender a identificar. Nosotros muchas veces en la vida tenemos depresiones, tenemos procesos de ansiedad, enfermedades. Para la gente a veces es muy común, es que yo no duermo. No dormir es un síntoma grave para el cuerpo. El sueño es el descanso del cerebro. A través del sueño el cerebro para de alguna manera, ¿cierto? Entonces yo pienso que lo primero es identificar qué me está pasando, por qué no estoy bien, bueno, como toda esa situación. Dos, si la persona no se puede identificar, revisarse, las personas que están alrededor, las familias, con mi mamá, con mi hermana, está pasando algo, esto no es normal, ella no funcionaba así, listo, entonces es como eso. En términos, digamos, de búsqueda de ayuda, un profesional en salud mental puede hacer todo un diagnóstico, en este caso pues un psicólogo, pero también hay una alternativa muy buena, y es pedirle a la empresa que la persona sea revisada por médico laboral, ¿cierto? Entonces, en la medida en que se hacen todas esas revisiones, ¿cierto? Pero yo también creo que es autocuidado, aprender cómo cuidarme a mí misma, aprender que muchas cosas en la vida yo no tengo el control y no dependen de mí, ¿cierto? Mi trabajo no va a funcionar mejor porque me quedo hasta las 10 de la noche. Antes voy a empezar a desmejorar porque mi cerebro y mi cuerpo se van a agotar y no van a funcionar lo mismo. Entonces, como todas estas cositas pueden ayudar a revisar, dentro de las estrategias, las personas es muy importante que aprendan a manejar los ciclos de sueño, es muy importante que aprendan técnicas de respiración, de relajación, que realicen otras actividades diferentes a lo laboral, que no pierdan su círculo de amigos, que tengan actividades de bienestar con sus familias, que por ahí hay una historia que dice, si hoy usted se va de su trabajo, mañana habrá un reemplazo, ¿cierto? Pero su cuerpo, su vida, su bienestar, nadie lo va a poder reemplazar. El tiempo que usted va a perder con su familia, nadie se lo va a devolver, ¿cierto? Entonces no es pensar que el trabajo no es muy importante, sino pensar cómo regulo, cómo soluciono todas esas situaciones en el trabajo que me están generando todo ese estado pues como de disconfort y de enfermedad. Sería como equilibrar esa parte laboral y que no sea como cantidad, sino la calidad de ese tiempo que invierto en mi trabajo. Y yo creo también, Sara, que los procesos de comunicación son muy importantes. Si a mí no me está alcanzando el tiempo, pues deben haber unos equipos de trabajo, debe haber un líder en la empresa. Yo tengo un jefe y yo puedo sentarme a revisar, a contarle, a pedirle. Para eso son los jefes. Un jefe no es el que manda.
o el que más ordena. Un jefe es el que sabe organizar a su personal. Entonces, venga jefe, venga líder del equipo de trabajo, ayúdeme. Yo hago un listado de mis tareas y se lo demuestro con hechos. Y el lunes, pero me llaman a otra cosa, me distraen, me llevan para un lado, me llevan para una reunión no programada. Y mire, el martes he logrado hacer 2 tareas y se me quedaron 15 sin hacer. Y eso me va llenando la mente y eso me va llenando esa capacidad para resolver, ¿cierto? Entonces, hacer como todos estos procesos, también un poquito en las empresas de capacitación, de bienestar laboral es muy importante. O sea, las empresas, anteriormente había una frase que todo el mundo se dedicaba a repetir: al trabajo se viene a trabajar, deje los problemas en su casa. Yo me pregunto, pues eso es, y eso lo hacían las empresas. Si alguien estaba llorando, le decían: séquese las lágrimas y siga trabajando, aquí vino a trabajar, ¿cierto? ¿Yo cómo hago para soltarme de mi ser, de mi dolor y dejarlo en la casa? Quítese los zapatos en la entrada. Otra frase muy común era: aquí se vino a trabajar, no a conseguir amigos. Y mire, hay un estudio tan bonito y que me parece muy chévere, y es que cuando en las empresas se forman equipos de trabajo y esos equipos logran desarrollar digamos, unas características de amistad, hay mejores resultados. Obtengo mejores resultados cuando siento que estoy trabajando con un amigo que cuando no estoy trabajando con una persona en la que no confío, en la que no le puedo contar un asunto personal, a la que no puedo saludar de una manera especial, porque era el lema hasta hace algunos años: al trabajo se viene a trabajar y no a conseguir amigos. Ahorita eso lo tenemos que reevaluar definitivamente. Bueno, y ahora ya desde tu área, ¿qué tipo de intervención psicológica puede ser útil para tratar el burnout? Depende. Le tengo un caso que lo voy a unir pues como en una reflexión que venía haciendo para el programa, y es: alguien llegó a consulta psicológica por un dolor crónico en la espalda, pero había pasado por todos los especialistas, incluido el neurólogo, incluido el quiropráctico, que es un médico pues no, con unas características, pues es un especialista no, es un estudioso de la salud con otras características diferentes, y esa persona se tiraba al piso del dolor, no lograba funcionar. Cuando empezamos a hacer toda la valoración, realmente entendimos que lo que ella tenía era un síndrome de burnout. Lo evidente era el dolor en su espalda, en su columna, con exámenes, con digamos resonancias, con todo lo que usted quiera. Su estructura corporal estaba bien, pero el dolor era absolutamente insoportable. Empezamos a detectar muchísimas cosas. ¿Y en qué terminamos con esta persona? Terminamos en que primero tenía una incapacidad para hablar con su jefe. De tiempos, ella decía: es que yo llego a laborar y sé a qué horas entro, pero no sé a qué horas salgo. Tenía tanta incapacidad para hablar con su jefe o su jefe también con ella, que ni siquiera tenía una silla totalmente poco ergonómica, totalmente que le afectaba la salud, y ella decía, ni se había dado cuenta. Yo le decía, ¿cómo es su silla? Entonces un día empezó a observarse, sí, es que yo me siento en la silla y yo siento como que pues un dolor muy intenso a los 5 minutos de estar sentada ahí. Entonces mira, con esta persona en particular, es una historia muy larga porque se empezaron a detectar una cantidad de situaciones. Ya no tenía amigos, antes bailaba mucho, ya no hacía 2 años que no salía a bailar, o sea, una cantidad de situaciones totalmente perdidas a partir de un dolor que estaba siendo generado por el trabajo y que alrededor se generaron muchos otros síntomas. Y esa persona, ¿cuál fue lo que hicimos con ella realmente? Lo primero, empezar a desarrollar la capacidad de mostrarle sus necesidades a su jefe, de poder hablar con él, y empezó a encontrar que realmente era una persona muy asequible, que la barrera la había puesto ella en no sé cuántos años de trabajo. Y lo segundo, a partir de eso empezamos con una técnica que se llama modificación de pensamiento. ¿Qué es modificar el pensamiento? Es simplemente, yo tengo un disco rayado que todo el día me está diciendo cosas negativas, la van a echar del trabajo, si no se queda hasta las 10 no es una buena empleada, no hay. Cuando empezamos a poner eso, a voltearlo,
yo soy importante, yo soy responsable de mí, yo me tengo que cuidar, y la persona empieza realmente a modificar ese pensamiento, eso se empieza a trasladar a las acciones, a las emociones, y la persona empieza a tomar otras actitudes y otras decisiones con su vida. Ese es, por ejemplo, pero eso depende mucho del caso, depende de la situación particular. Sí, en otras personas funcionan mucho el entrenamiento en las técnicas de relajación y de meditación espectaculares, y hay otras personas que lo que necesitan son entrenamiento y coeducación en higiene del sueño. Porque si logran descansar, si logran tener todo un proceso pues como de descanso reparador y no se quedan dándole vuelta a los asuntos del trabajo, esas personas en el día se van a dar cuenta que pueden funcionar mejor. Perfecto, bueno, vamos a hacer un cierre, entonces de pronto algunos consejos para las personas que sospechen que están sufriendo de burnout o algo más que consideres importante mencionar. Bueno, yo creo que hay dos cosas y son como en qué andamos ahorita y cuáles son como los grandes cambios en la concepción del tema del agotamiento laboral. Primero, ya no se está hablando tanto de burnout, ya esa palabra está reevaluada y ya se está hablando, e incluso los manuales diagnósticos ya hablan de desgaste profesional, o sea, ya es desgaste, o sea, y desde ahí hay unas posturas muy diferentes, o sea, no es solamente trabajar el síntoma de que estás agotado al límite, sino también es empezar a trabajar las causas, lo que hay de fondo, qué es lo que está llevando a la persona a ese desgaste y cómo fue esa historia de desgaste para poderla resolver. Y una cosa maravillosa para los empleados es que desde el 2022 la Organización Mundial de la Salud definió que el desgaste profesional no es una enfermedad común, es una enfermedad profesional. Eso apenas se está empezando a trabajar, pero yo creo que es una esperanza, porque yo creo que ya, digamos, las aseguradoras de riesgos laborales van a tener que, y los médicos laborales, pensar que ya es una enfermedad, que las personas se nos están enfermando por situaciones que tienen que ver con el trabajo y con lo profesional. Entonces ya perfectamente, por eso yo le decía ahorita, una de las soluciones es ir al médico, pedir que la empresa te mande al médico laboral, porque ya está siendo definido, ¿cierto? Y bueno, y para cerrar, como realmente lo que yo quisiera dejar en las personas que nos escuchan es que cada uno de ustedes es más importante que su trabajo. El trabajo da bienestar, el trabajo da sobrevivencia. Hay personas que han dejado su trabajo y han encontrado otras opciones más saludables, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que en este tema hay que conocerse, hay que identificar qué me está pasando y hay que pensar en usted, en que en el trabajo usted puede ser reemplazable, pero la vida suya es más valiosa que cualquier espacio laboral que lo está matando. Bueno, Mónica, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía con nosotros y nos vemos en una próxima emisión.